Muy buenas tardes, ahora sí. Vamos a dar inicio a la primera sesión de este segundo día de las primeras jornadas internacionales de estudios del Bajo Guadalquivir y de los mundos atlánticos, y lo vamos a hacer con la intervención de don Alfonso Moreno Márquez, una primera aproximación al análisis de los enterramientos prehistóricos en el casco urbano de Jerez de la Frontera. Adolfo Moreno Márquez es doctor en Historia y Arqueología Marítima por la Universidad de Cádiz. Su tesis doctoral versó sobre poblaciones prehistóricas en las provincias de Cádiz a través de sus restos óseos, obteniendo la máxima calificación y la mención internacional. Es investigador del grupo PAI, de Humanidades 440, denominado el Círculo del Estrecho, estudio arqueológico y arqueométrico de las sociedades desde la prehistoria a la antigüedad tardía, también en la Universidad de Cádiz, y participa en diversos proyectos de arqueología y paleoantropología, tanto a nivel nacional como internacional. Ha participado en distintos congresos nacionales e internacionales, con comunicaciones, y ha presentado póster y ha publicado un número considerable de artículos en revistas a nivel nacional, así como en distintos capítulos de libros. Así que, cuando usted quiera, don Adolfo. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Sobre todo por la hora. Quisiera comenzar dando las gracias a los organizadores del Congreso por darme la oportunidad de estar aquí, de presentar estos pequeños datos que estoy obteniendo ahora después de haber finalizado la tesis doctoral, y sobre todo por la iniciativa que tiene los organizadores en hacer este tipo de jornadas, que me parece siempre necesaria, ¿no? Bueno, el trabajo que voy a presentar es una pequeña parte de la tesis doctoral que he realizado, como me han presentado, en la que voy a presentar diferentes yacimientos que tienen enterramientos de época prehistórica en el casco urbano de Jerez, pero también voy a presentar diferentes sitios que están en los alrededores, y no podemos estudiar solo un apartado concreto, sino que hay que tener amplitud de vista, ¿no? Por no repetirme, porque ya las jornadas, por ejemplo, de ayer con el profesor Ramos estuvo hablando sobre la prehistoria. La zona de Jerez de la Frontera y su entorno es una zona muy rica, la zona del Guadalete, como yacimiento fluvial donde hay agua suela bebida, y sobre todo en el casco urbano de Jerez, la zona del Alcázar, la zona de la Catedral y sus cercanías han sido una constante ocupación, y eso se ha visto en las diferentes excavaciones que se han dado, sobre todo urbanas, en las que, mucho interés o se ha dado mucho bombo a la presencia de restos islámicos, restos medievales, pero también hay en otros casos que han aparecido restos prehistóricos. Todos conocemos la geografía actual, ¿no? Pero tenemos que en este momento pensar en el término municipal de Jerez, y a su vez, cuando estamos hablando de prehistoria, tenemos que pensar cómo era el territorio en ese momento. Y en ese momento teníamos la playa más cerca todavía. Estamos con poblaciones que tienen un contacto totalmente directo con el mar, como hemos citado el tema del Guadalete y todo. Entonces, estas poblaciones van a estar condicionadas por el tema de la zona marítima y su control. Concretamente en Jerez, aunque este mapa es de época, la reconstrucción con la muralla, de época medieval, es más o menos una ocupación parecida a la que había en época prehistórica, porque es la zona más elevada y la zona que tiene mayor constancia de poblamiento también en época prehistórica. Metido en el tema concreto de las manifestaciones funerarias, pues hay que decir que existen pocos yacimientos. Realmente hay veces que puede ser porque son vacíos poblacionales, no todo tiene que estar ocupado, sino que a su vez también puede ser vacío de investigación. Faltan excavaciones, hay zonas que a lo mejor no se ha podido excavar y no se conocen, pero bueno, estos son los yacimientos que actualmente tenemos, ¿no? Tenemos unos primeros que voy a presentar, que son del término municipal, y posteriormente otros tantos que son del propio casco histórico. El primero que presento es la cueva de Alcántara, la cual se localiza a unos 10 kilómetros de aquí, unos 15 kilómetros de aquí de Jerez, concretamente en el cortijo de Alcántara, y no descubiertas, sino por labores agrícolas fueron descubiertas en esta zona, y fueron avisados al director del Museo Arqueológico, en este caso era Manuel Esteve,
y él fue el que obtuvo los primeros restos que pudo recoger en su momento. Estos fragmentos cerámicos que vemos en la foto son los mismos que están en el Museo Arqueológico de Jerez. Entonces, a los que no lo conozcan, les invito a que lo asisten porque están allí y por suerte se pudieron recuperar, ¿no? La estructura que, según describe Esteves, es una estructura que dice en cueva artificial, está excavada en el subsuelo, en la arenisca, en la roca madre, y entonces sería una especie de túmulo en el que estaría el enterramiento o los varios enterramientos tapado con una losa grande a modo de puerta y tendría una ocupación diacrónica seguramente, porque se enterraban diferentes personas que no suelen fallecer en el mismo momento, sino que fallecen en diferentes intervalos de tiempo. Pero desgraciadamente el único que tenemos la noticia de Esteves concretamente en el año 79 y los 5 o 6 fragmentos y elementos que ha podido restaurar en el museo, ¿no? Otro yacimiento importante que tenemos en la zona de manifestaciones funerarias es el de Torre Melgarejo. Yo creo que todos conocen más o menos dónde está la ubicación, al lado de la fortaleza bajo medieval de Torre Melgarejo. Y esta excavación se llevó a cabo a finales de los años 80 por el Museo Arqueológico de Jerez. Rosalía González como directora y el profesor José Ramos también participaron, y en los que se puede observar la gran cantidad de elementos, tanto cerámicos como tallados en siles, que se pudieron localizar. Esta alabarda es una preciosidad, vamos, personalmente, y pienso que todas las personas que lo ven pensarán lo mismo, ¿no? Es otro tipo de estructura igual, una estructura tallada en piedra en la roca madre, en la que se depositan diferentes individuos que han fallecido, y en la que, aunque aparezca aquí en el dibujo, como se puede ver que está todo revuelto, esto tiene una explicación sencilla. Cuando una persona fallece, es enterrada. Cuando al poco tiempo o al mucho tiempo fallece otro individuo relacionado con la familia o con el grupo, los restos son empujados al fondo de la estructura y deposita el mismo otro enterramiento. Entonces, claro, cuando los arqueólogos excavan se ven un revuelto de huesos, pero esto está porque tiene un uso diacrónico de la estructura, ¿no? Posteriormente, otro yacimiento que está también citado es en la zona de Cortijo de Siles, cerca de la Nacional Cuarta, en la que apareció por un ensanchamiento de carretera, en la que fue excavado en el año 2002, cortesía esta fotografía de Diego Bejarano, en las que, como se puede observar, dos individuos enterrados en una fosa simple, también excavada en la roca amarga, esta que tenemos aquí en la zona, este amarillo que hace tanto daño a los materiales y a los huesos también. Y si se aprecia un poquito la foto, estos huesos de aquí están más amontonados, mientras que este de aquí está totalmente mejor flexionado y en posición anatómica que dicen. Esta foto es por eso. Primero seguramente se iba a enterrar este individuo, y en el momento en el que falleció este segundo fue apartado o fue echado a sitio para que pudiera enterrarse el otro. Por eso a veces aparecen los restos de esta manera, ¿no? Este yacimiento tiene una peculiaridad, y es que apareció en la mandíbula del individuo, que en este caso es femenino, de una edad adulta, más que posteriormente pasarle un poquito a describir un poquito más, en el que aparece este elemento de cobre semicircular, que lo estamos estudiando ahora con una finalidad para futuras publicaciones e investigaciones, y en la que se podía ser un adorno, un tipo de adorno, y esto nos puede ayudar mucho a encuadrar la cronología y el tipo de población al que estamos hablando. Otro yacimiento muy importante que tenemos en la zona con manifestaciones funerarias es el Trobar, el cual pues fue descubierto por tema de obra urbana, una cantera que empezó a aparecer los restos de silos y de las estructuras, y entonces al aparecer pues se tuvo que alertar a la Junta de Andalucía y al museo como protocolo de cultura y protección de materiales, ¿no? Y entonces en este se localizó lo que viene siendo una verdadera aldea neolítica. Grandes asentamientos, desgraciadamente no está excavado en su totalidad, hay poco, y están excavados que lo que viene siendo estructuras de silos. Estas estructuras de silos son muy características porque los silos son estructuras de almacenaje que se excavan en el subsuelo. Cuando estas estructuras de almacenaje pasan a un desuso, hay ocasiones que se suelen utilizar como enterramientos. Estos enterramientos, como pasa en el Torval, aparecen individuos en condición anatómica muy bien depositados, y a su vez aparecen enterrados con restos de fauna, con diferentes faunas. Hay diferentes autores que le han dado tipo ritual. Hay otros autores que también hacen hipótesis relacionadas con que son basureros. Yo dudo mucho que una persona, cuando se le entierre, se le trate de modo basurero, pero cada uno da la perspectiva que quiere, ¿no? Ya metido en el casco urbano de Jerez, tenemos el de Jardines de Tempul, que fue excavado en el año 2002 por el Museo Arqueológico, en este caso por Francisco Barrio. Y en él, como se puede observar aquí, en la zona cercana al Museo Zoológico,
arqueológico, está un poco fuera del extrarradio del casco urbano, pero nos indica también que hubo un poblamiento o que hubo una ocupación prehistórica en esa zona, ¿no? Este yacimiento tiene una gran peculiaridad, y es que, como pueden ver, observar, los individuos están enterrados y de una forma un poco no anatómica. Aquí parece que sí fueron tirados o tuvieron una intención un poco rara, porque en pocos yacimientos aparecen los individuos enterrados boca abajo. Recientemente este trabajo sí está publicado, está ahora mismo en prensa, en una revista de nivel nacional que se llama Antiquita, y que esperamos dentro de poco que estuviera disponible para cualquier dato, ¿no? Lo que simplemente es un silo también de época calcolítica en la que han aparecido dos individuos, y también ha aparecido este individuo animal, que es un cerdo, que está depositado en el fondo del silo, con un poste, con este circulito que hay aquí, que es un palo de poste que le dicen, en el que tiene que ver que tenía entidad, y seguramente esté relacionado con algo de ritual o con algo intencionado, porque estas poblaciones no enterraban a los animales como los humanos, pero está enterrado en el fondo del silo. Entonces tiene una connotación seguramente ritual por diversas historias, como diferentes profesionales de la Universidad de Granada, en el Polideportivo de Martos, que han encontrado restos de fauna depositados en el fondo de los silos, a modo ritual, a modo de inauguración de estos silos, y por tanto tiene una connotación de que ya hay una entidad en esta zona y de que hay un control de la población, ¿no? Otra zona donde se encuentra también manifestaciones funerarias es en el Alcázar de Jerez. En diversas excavaciones se han encontrado materiales calcolíticos, y en ellas se encontraron también varios enterramientos muy revueltos, porque claro, la ocupación cristiana y después islámica y cristiana removieron todos los materiales. Claro, al hacer una nueva obra, pues revolvieron todos los materiales y por tanto se aparecían muy dispersos, pero eran materiales escritos a época calcolítica, ¿no? También se localiza en la calle Zarza, y no he podido encontrar fotos de buena calidad para traerlas, en la que también ocurrió lo mismo. Esta zona del casco urbano hay mucho poblamiento prehistórico, y entonces donde aparecen materiales están gran parte destruidos por las siguientes ocupaciones. Esto pasa en todos los yacimientos y no es problema, ¿no? Solo sabe que se localizan poblaciones calcolíticas, pero que han sido arrasadas por las poblaciones que vienen después. Y también la calle Castellano número 3 de la Plaza Carmen número 4, que apareció también unos silos o fosos que le llaman, donde aparecieron varios restos. En este caso los individuos estaban muy bien conservados y aparecían en dos fosas, tanto hombre y mujer. Entonces nos informa también de que hay una relación, ¿no? Por tanto, en la zona de Jerez de la Frontera, y en su término, tenemos una serie de estructuras de enterramiento que nos muestran una ocupación diacrónica del territorio, pues ya que tenemos desde fosas que se da durante toda la prehistoria reciente, silos que es del cuarto al tercer milenio, estructura megalítica, aunque no nos han llegado hasta ahora, como es la cueva de Alcántara, y cueva artificial, que también podría ser la cueva de Alcántara. Lo que pasa es que por la falta de información no podemos decir exactamente a cuál pertenecía, ¿no? Y posteriormente, que es lo que yo de verdad me dedico, al estudio de los huesos, pues con ese material óseo, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues ese material óseo, cuando llegamos a los museos, y hay que ver exactamente cómo están, y desgraciadamente en época prehistórica aparecen así, cachitos, tenemos que montar unos puzzles. Estos puzzles funcionan básicamente en determinar qué tipo de individuos tenemos. Aquí, por ejemplo, una muestra de cierto material, podemos observar varias mandíbulas, ya nos indica el número mínimo de individuos que tenemos. Intentamos determinar el sexo por diferentes rasgos que podemos mostrar: el cráneo, la mandíbula, la pelvis, y en otros casos, cuando tenemos la suerte de tener restos óseos largos, como son brazos, piernas, tibias, perones, fémur, nos ayudamos de la antropometría para determinar, ya que buscamos el valor humano a esos hallazgos arqueológicos, ¿no? También determinamos las edades, según, en este caso la fotografía se ve muy bien con el tema de la erupción dental. Aquí tenemos unos individuos juveniles en el que han fallecido en el momento en que estaba todavía la creación del diente, y nos ayudan mucho a mostrar. Igual que este fémur, esta cabeza de fémur, esta línea que ven aquí, es porque el individuo es su adulto y se está creando ese hueso. Pero también nos ayuda a conocer la forma de vida que tenían mediante patologías. Por ejemplo, aquí este húmero, que tiene aquí un callo de fractura, que posiblemente fuera por un golpe y una mala soldadura, no se ha terminado de soldar. O diferentes marcas, un espolón en este calcáneo, marcas en la rótula de haber realizado diferentes esfuerzos. Aquí en este cúbito también se ven diferentes marcas que nos ayudan a comprender que estas poblaciones
o ciertas poblaciones tenían unos fuertes trabajos o algo que le hizo marcar esa musculatura en el hueso, ¿no? Al igual que patologías bucales. Y este tipo de patologías, que son muy importantes, que no sé si se observa bien en la foto, pero aquí hay dos líneas que se llaman bandas de hipoplasia del esmalte, y esto nos indica que este individuo, cuando estaba en crecimiento, tuvo una carencia alimenticia muy fuerte. Sobrevivió, pero tuvo una carencia muy, muy fuerte. Y entonces nos habla de que esta población tuvo una diferente época de hambruna. Si lo pudiéramos relacionar con dataciones de carbono 14 y estudios polímicos, podíamos saber si fue por un desastre natural o por cualquier cosa que hizo que este tipo de individuos tuviera estas marcas en los huesos. Por decir unos breves datos de la antropología aquí en Jerez de la Frontera, por resultados, investiga, aparecen pocos individuos realmente, claro, tampoco tenemos grandes, no tenemos grandes yacimientos, muchos yacimientos, ¿no? Por desgracia, pero aparece un gran número de individuos adultos, un gran número de individuos subadultos. Desgraciadamente, sobre todo los subadultos, por las dificultades de los restos cuando están muy fragmentados, no podemos determinar el sexo, pero lo que sí tenemos es un gran mapa de las poblaciones, y tenemos poblaciones de diferentes sexos y diferentes edades. Por tanto, tenemos un poblamiento que tuvo que habitar aquí durante mucho tiempo y que seguramente con nuevas metodologías que vayan saliendo poco a poco podremos aportar un poquito más de información, ¿no? Por finalizar, me gustaría decir que, bueno, que a tenor de los resultados que hemos tenido, pues no se pueden extrapolar a una gran información, pero sí por ello podemos relacionar datos en los que mostramos que, por ejemplo, hay diferenciación entre enterramientos con el tema de las poblaciones. Hay grandes diferencias, como puede ocurrir en muchos yacimientos en los que aparecen hombre y mujer enterrados en la misma fosa, y eso a lo mejor tiene que tener una relación o familiar o sanguínea por temas de lazo, porque las edades son muy parecidas, igual que si ustedes recuerdan, por ejemplo, a campo de hockey en San Fernando, que aparecen dos abrazadas. Entonces, los poblamientos prehistóricos, lo que vengo a decir es que las manifestaciones funerarias nos dan información más allá de la arqueología, nos habla del ser humano, de cómo se comportaban ante la muerte estas poblaciones, ¿no? Y finalmente me gustaría hablar de que estamos en la jornada internacional de estudios bajo Guadalquivir, que aunque este estudio deje de la frontera, no podemos dejar de mirar a ambas costas, porque en este momento no había temas fronterizos ni locales, nada, sino que eran todos territoriales sin ninguna adscripción. No existían términos. También debemos mirar a la otra orilla, que es Marruecos, que teníamos que tener alguna relación con ellos, porque desde Algeciras a Gibraltar se ve la costa. Y espero que haya sido de vuestra atención esta charla. Muchas gracias. A la mejor de todas. Bien, muchísimas gracias a Adolfo Moreno Márquez por su excelente exposición, donde nos aproxima. Supongo que el desarrollo ya en la revista será mucho más exhaustivo y lo esperaremos con enorme interés, pues ese análisis de esos enterramientos prehistóricos en los alrededores, en el casco urbano y en sus alrededores, en el caso de Jerez de la Frontera. He estado contando, son 8, ¿no? Los yacimientos, y bueno, 31 individuos, lo cual no es poca cosa para un lugar relativamente concentrado. Así que nada, seguro que los resultados serán estupendos. Pues muchísimas gracias.